mental. Está con nosotros la doctora Marcia Castillo. Ella es neuróloga. Doctora, bienvenida. ¿Cómo se siente? Estamos bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí para hablar de temas de salud. No hay salud global, sino hay salud mental. Así y una es. prueba de eso ha sido el reciente hecho que acabamos de pasar, que nos ha sacudido hasta los tuétanos para que tengamos eso. Doctora, cuéntame un poquito primero a qué se dedica su especialidad. Usted como neuróloga, ¿cuál es la base, verdad? Pues mira, la gente confunde mucho los neurólogos con los psiquiatras. Los neurólogos están encargados de las enfermedades neurológicas, dentro de ellas enfermedades del sistema nervioso central y periférico. Por ejemplo, para darte un ejemplo, Parkinson, Alzheimer, migrañas, enfermedades periféricas como por ejemplo inflamación de los nervios. Pero cada vez la neurociencia se intrincan más a ver más allá. O sea, ya existe... Cada vez son más los avances, ¿verdad? Más avances y trabajamos más mancomunados. O sea, por ejemplo, ya existe neurolingüística, ya existe neuromarketing, y es porque ya tenemos un conocimiento. Hemos vuelto a lo que Hipócrates, el gran sabio de Cos, padre de la medicina, junto con Galeno y Avicena, nos hizo entender. O sea, aunque creamos que estamos disgregados, el cerebro realmente es lo que coordina todo. En cierto sentido, no solamente estas patologías neurológicas, sino también que por un momento se dijo que no había patologías psiquiátricas, sino que había patologías que tenían desórdenes neuroquímicos que se expresaban con condiciones psiquiátricas. No sé si se entiende. Sí, sí. O sea, si hablamos de depresión, hablamos de una disminución de la serotonina. Si hablamos, por ejemplo, de esquizofrenia, estamos hablando de un imbalance en la dopamina. Claro, no podemos ser tan reduccionistas porque el ser humano es un ente biopsicosocial, biológico, psicológico, social, y ahora se ha acuñado el tema de espiritual. No hablamos de religión, sino de espiritualidad per se. Entonces ya la neurología está como muy en el tinglado de trabajar todas estas cosas con las otras especialidades que están en el área de las neurociencias. Doctora, tenemos un tema hoy que era en principio. ¿A qué edad debería un niño comenzar a usar las pantallas? Esto precisamente porque hay muchos padres que dicen, toma, ya, cállate y déjame. Y hay niños que hacen crisis. ¿Cuál es la edad? Es el nuevo bobo. Ajá, el nuevo bobo y la nueva nana. Y sobre todo, doctora, ¿a qué edad y cómo usted entiende que está impactando nuestros cerebros? Porque nosotros hemos sido producto de una evolución de miles de años. Entonces ahora, de repente, en menos de 50, 60 años, hemos evolucionado y tenemos estos nuevos aparatos, estas nuevas dinámicas que han llevado al cerebro a un punto a que ha tenido que evolucionar y funcionar de una forma diferente, quizás más rápido que nunca antes. Entonces, ¿cuál usted entiende que está haciendo el efecto también que causan estas pantallas? Sí, primero entender que las redes tienen cosas buenas, malas y feas, pero en la etapa que hablamos, esencialmente tenemos que entender un poquito del neurodesarrollo, si se me permite. Adiós. Porque para ¿En su poder casa? entender esto hay que hablar de neurodesarrollo. O sea, nosotros venimos con una cantidad de neuronas que deben ser podadas, como un árbol. O sea, cuando nosotros vamos creciendo tenemos 3 podas neuronales. ¿Qué es poda? Que las neuronas se van podando, se van recortando en ciertas áreas que no son útiles y otras que sí son útiles van creciendo. Entonces, cuando el niño nace, que va por el canal del parto, inminentemente ese niño va buscando una luz, o sea, la luz del campo. Entonces se alumbró. La mujer alumbró. Entonces tú le pones una pantalla, por ejemplo, vamos a suponer a los 4 o 5 meses, estoy hablando de la edad que no se debe, pero para poner un ejemplo, que tiene, qué sé yo, cuántas luces, múltiples estímulos, en vez de ese niño focalizar su atención en lo que debe focalizar, ese niño empieza a tener una dispersión. Entonces, hoy por hoy nosotros decimos, hay una epidemia de déficit de atención y de TDA. Nosotros hemos creado una epidemia de déficit de atención y TDA. Y a esto sumemos la cultura líquida, que nos ayuda a promover esto. O sea, los niños donde desayunan en la bomba, con unos platanitos, una malta india que tiene un exceso de glutamato y todo eso dispara el sistema nervioso central. Entonces, sí, los paidopsicólogos y los psicólogos infantiles tienen sus edades, en lo que sí ciertos programas, por ejemplo, pueden ser usados, porque sí se sabe que mientras más estímulo está el efecto zapping, o sea, el niño empieza a ver todo rápido. Y ya cuando tú le pones algo quieto, un libro, ustedes estaban diciendo ahorita, yo no duro 1 hora oyendo a una gente. O sea, claro, ya no es solamente el niño, también está el adulto. Y ya hablan incluso de la economía de la atención, es decir, de que nosotros ese es un nombre vamos bonito. Perdiendo. Eso es un nombre bonito. O sea, lo que se ha cortado es la memoria de trabajo
y se ha cortado también lo que es la memoria a corto plazo. Y se ha cortado precisamente porque nosotros vivimos en esta rapidez que nos obliga a tener todo para allá. O sea, para eso tendríamos que irnos a aspectos filosóficos y antropológicos. Dice el mismo Byung-Chul Han, perdón, que vivimos, exacto, por eso le digo, vivimos en una sociedad de la información, pero no del conocimiento. Totalmente. Él predijo que esta sociedad, sin ser médico, iba a empezar con 3 patologías en este siglo, iba a adentrarse con 3 patologías. Y ustedes me discutirán si no es así. El síndrome de sobrecarga informática, el trastorno por déficit de atención y el burnout. Y ahí lo tenemos en la palestra. Los 3 nos están comiendo. La pregunta sería, ¿se ha hecho algún tipo de estudio para establecer cuál es el máximo tiempo de atención que tiene alguien en algo? Porque, por ejemplo, yo estaba viendo un video ahorita de 1 minuto y ya, qué sé yo, a los 35 segundos ya yo no podía más. Y mira que era buen video. Y es un buen video. Pero por ejemplo, dentro de, por ejemplo, yo que subo mucho contenido a mis redes sociales, hay gente que no pasa de 6 segundos y que llega solo a 8 y 10 segundos. Entonces, siento muchísimo temor por cómo el conocimiento se va a compartir si la gente no tiene ni paciencia ni interés. Sí. La hiperactividad, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, o sea, la capacidad de concentrarse y focalizar la atención siempre ha existido. O sea, eso siempre ha existido. Lo que hemos visto que exponencialmente se ha desarrollado precisamente porque el tiempo se ha encogido. O sea, nosotros quisiéramos que el día tuviera 28 horas para hacer muchas pequeñas cosas, muchas pequeñas cosas rápidas. Y que nos mantengan estimulados todo ese tiempo. Estimulados, que señora, dopamina quiere dopamina. La dopamina nos pone bien, nos pone heavy. ¿Y qué es lo que hace la dopamina? La gratificación inmediata, la sensación de bienestar, la sensación de sentirnos ¡ay, qué rico lo estoy pasando! Cuando nosotros nos dan ese like de una foto bonita, de cualquier comentario que nos hace parecer dopamina, pan. Dopamina, sí, ese neurotransmisor. O nos hace parecer el papá de Sócrates, en términos de conocimiento, pues inmediatamente esa gratificación que entra en esos circuitos, primero el circuito medio y luego a la parte prefrontal, pues es una dopamina gratuita, pero que igual nos gratifica. Pero es mala siempre la dopamina, doctora, porque hay quienes han definido la dopamina como la molécula de la satisfacción, pero ahora se dice que la dopamina es la molécula del más, que es lo que nos hace a nosotros querer más cosas, que es lo que nos hace a nosotros soñar, que es lo que nos hace irnos más allá del aquí y el ahora y desear llegar a otros lugares, y que por eso el ser humano, la dopamina es lo que nos diferencia quizá de muchas otras especies. No, la dopamina, claro que no es mala. De hecho, recientemente acabo yo de escribir un ensayo que se llama Alejandro Magno, la dopamina y el potos. Okay. O sea, porque Alejandro Magno se murió a los 34 años y a los 30 años, escribe Irene Vallejo en su libro El infinito en el junco, pensaba que el mundo le iba a quedar pequeño. Pero ¿qué pasa? Que esa dopamina también tiene un lado oscuro. Uh-huh. O sea, las personas que tienen trastorno, ludopatía, adicción al sexo, adicción a sustancias, es porque la dopamina también está actuando ahí a través de un núcleo, perdón por el nombre tan complicado, que se llama núcleo accumbens. Entonces, hasta cierto punto, todo está en el desequilibrio, como decían los filósofos. En la mesura está la virtud. Doctora. Amén. Todos los excesos hacen daño. Todos los excesos hacen daño. Sí. Doctora, nosotros hablamos de los niños, en principio, de ellos, pero no para podemos hablar de lo que realmente no, porque es sumamente interesante todo lo que usted ha planteado. Pero en el caso de nosotros, ¿cómo podemos desintoxicarnos? Porque los adultos ahora estamos peor. O sea, hablábamos del déficit de atención y todo eso. Yo he comenzado a consumir mucho tipo de información en una velocidad de 2. ¿Qué la hace? vida ya la vive en 2. Me encanta. ¿Por qué? Porque tengo más información, menos tiempo y todo va rápido. Y a mí me desespera poderlo oír en una novela en uno. Que la gente te diga, el vaso... No, yo prefiero que me diga, el vaso va corriendo por allá. Yo, súper bien. Y lo capto. Fui entrenándome a una velocidad de 1, 1.25, 1.50, 1.75, 2. ¿Qué tan positivo o negativo puede parecer? Eso es un gancho porque yo también lo hago, entonces y sobre todo, doctora, me voy a hacer un harakiri. Empiece con la respuesta para Jenny, para yo entonces colaborar con la pregunta. Realmente
es parte de lo que decía Zygmunt Bauman, en la cultura líquida, es que todo lo queremos para allá y rápido. O sea, este sobreconsumo de las cosas nos hace que queramos tener la información lo más rápido posible y lo podemos hacer. Porque acuérdate que el órgano hace la función. Claro. O sea, lo vamos entendiendo. La genética te da una pistola cargada, pero es la epigenética que la dispara. O sea, nosotros tenemos esas capacidades ahí. Pero, y así también lo decía don Ramón y Cajal, padre de la histología, gran neurocientífico, prolífico, uno de las personas que yo más admiro. Todo hombre puede, si lo quiere, escultor de su propio cerebro. O sea, el problema es hasta qué punto eso va a quebrar la homeostasis del ser humano, hasta qué punto nosotros vamos a llegar a entendernos. Porque estamos viendo que eso está quebrando la capacidad de escuchar, la capacidad de entender. Nosotros hablamos y no nos estamos escuchando. Y un elemento que era para... La Biblia también lo dice, o sea. Para mantenernos en contacto, entonces se ha convertido en una barrera, porque estamos aquí, pero estamos en otro lugar, entonces entre nosotros tenemos una pantalla de frente. ¿Usted cree, doctora, que si esto hubiese existido hace un tiempo, la pregunta que quiero hacer es, ¿qué tanta capacidad usted cree que nos quita esta economía de la atención en temas tan triviales que uno se pasa el día entero entreteniéndose en vez de aprendiendo, ¿verdad? Buscando dopamina gratuita con los scrolling. Si Alejandro Magno hubiese tenido un celular, ¿usted cree que hubiese sido quizá el segundo mayor conquistador de toda la historia, solamente detrás de Gengis Khan? No lo creo. Y lo otro que... Ya se me olvidó. Y lo otro que me preguntaste... No. Lo otro es que la realidad es real, porque la realidad es algo subjetivo. La realidad real es que nosotros vivimos embebidos precisamente en proyectos personales. Y tenemos que entender que la felicidad no dice, que la felicidad es algo, en esta apicracia que nos obliga, hay que ser feliz, para de sufrir. O sea, no, y las emociones son necesarias. Apicracia, buen concepto. Ajá, ojalá fuera mío, pero no es mío. Las emociones nos aleccionan, son necesarias. Y ese es un tema también con los niños y el tema de las redes. O sea, en Instagram todo el mundo feliz. No hay foto. Bueno, ahora que hay como una especie de morbo con esta cosa de esos retos y esas cosas, no sé. Pero todo el mundo es feliz, todo el mundo tiene grandes carros, todo el mundo es un triunfador. Y entonces esta cultura de que todo el mundo es feliz, todo el mundo tiene... Señores, también hay infelicidad, hay momentos de tristeza, hay momentos también en que hay que reflexionar. O sea, esa capacidad de introspección, esa capacidad de metacognición se está perdiendo. O sea, de usted sentarse, el silencio, escucharte. Además, no es lo mismo cuando tú eres siempre consumidora, nunca eres productor, nunca eres creador. Y nunca tienes la oportunidad tampoco de tener momentos de silencio, como decía usted, para reflexionar. Por ejemplo, yo soy escritora y para yo escribir yo me tengo que apartar de todo. Nada más. Lo único que puedo oír son los sonidos de los pajaritos. Pero si alguien me está hablando, ya me sacó. No, y grandes pensadores y creadores de toda la historia han dicho que las mejores ideas le llegan cuando están haciendo nada. Cuando están en el baño, cuando están caminando. La red neuronal por defecto. Cuando le permiten a la red neuronal funcionar. Pero estamos hablando con la doctora Marcia Castillo. Estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros por Rumba 98.5 en el mediodía con Mariotti y compañía. Estamos con la doctora Marcia Castillo. Ella es neuróloga y está con nosotros tratando un tema sumamente importante, ¿verdad, doctora? Seguimos la conversación. Creo que dejamos una preguntita pendiente. ¿Usted la recuerda? Al final, doctora, yo creo que de lo que trata o debe tratar esta conversación es de cómo pueden las personas en esta época donde estamos constantemente bombardeados por información y con muletillas que nos ayudan a lidiar con ansiedad, que al final terminan creándonos más ansiedad. Que hay quienes dicen que la ansiedad es una palabrita que está muy de moda, pero yo creo que lo que pasa es que se ha visibilizado y se refleja de formas que son bastante nocivas, porque como hablábamos al principio, uno buscando calma, uno buscando calmarse, lo que hace es que la dispara, porque está en constante búsqueda de esa dopamina y cuando hace falta uno se hace una especie de síndrome de síntomas de abstinencia, refleja, y eso es lo que hace más daño que bien. Por ejemplo, vemos los jóvenes, doctora, no solamente con los celulares, con las pantallas. Ahora hay una cosa que se llama vapes, los vapes. Jovencitos y jovencitas y seres humanos, personas adultas, que nunca en su vida se metieron un cigarrillo de tabaco en la boca. Ahora de repente duran el día completo fumando un vape, ingiriendo nicotina. O sea, y eso es ansiedad. Eso es que cuando la mente está un poquito calmada,
sin saber se meten eso en la boca y lo que te están haciendo muchísimo daño. ¿Cómo puede la gente contrarrestar y luchar contra eso? Nosotros somos seres orales, o sea, Freud decía que somos seres orales, mucha de la satisfacción viene por la oralidad, pero todo lo que nos satisfaga, o sea, nosotros tenemos en nuestro, ontológicamente, o sea, como se ha ido desarrollando nuestro cerebro, primero está ese cerebro primitivo en la teoría de MacLeod, que es el tallo cerebral, donde está el sexo, el hambre, la sed, todo eso es primitivo, o sea, todo eso nosotros no lo controlamos, está ahí para arraigarnos a la vida. Y luego está el cerebro de las emociones y la cognición, que es donde está el hipocampo, es donde está la amígdala. Sí, en otra teoría lo que llama Daniel Kahneman el sistema 1 y el sistema 2, ¿verdad? Bueno, el automático y el reflexivo, digamos. Bueno, esa área todavía no es tan reflexiva, porque es un área que la tienen los mamíferos. El área reflexiva ya sería el cerebro que nos puso en el pináculo de la evolución. Si pudiéramos decir que nosotros estamos en el pináculo de la evolución, habría que ponerlo en entredicho. Que ya sería la corteza prefrontal y el frontal. Sí. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque nosotros tenemos un área ahí que es el área órbito-frontal, que es donde está la memoria, el talante, la proyección futura de nuestras acciones, y que nos dice a nosotros, si tú tomas esta acción, el riesgo es este. Claro. Y se ha visto que por el cortisol, ese enemigo íntimo del ser humano, o sea, porque el cortisol no es malo, el cortisol es bueno, o sea, el cortisol lo que te dice a ti, si un carro viene por encima de ti, tienes que activar las defensas repulsivas para que tú te puedas defender. Claro. Pero cuando se perpetúa en el tiempo, eso va dañando áreas, incluyendo áreas de memoria. Por eso cuando tú estás estresado o estás muy ansioso, tú lo decías, tu memoria se afecta. Y van allá a la consulta y me dicen, yo tengo Alzheimer. No, usted no tiene Alzheimer, tal vez usted esté estresado o está inatento, lo que sea. Y también la corteza prefrontal se afecta. Hemos visto que a partir de lo que fue el confinamiento, la pandemia, algunas áreas del área que tienen que ver con la volumetría, a través de volumetría y resonancia magnética funcional, esas áreas han disminuido de tamaño. O sea, lo que tiene que ver con no quiero justificar hechos, pero las áreas que tienen que ver con la toma de decisiones, con lo que somos como seres humanos, con el ser humano pensándose a sí mismo. O sea, vuelvo y digo, lo que nos puso por encima, el Homo sapiens sapiens. Sí, sí. En el momento que nos pusimos erectos, pensamos y nos pusimos a hablar. Ese momento histórico, un momento histórico, porque fue cuando nos diferenciamos como especie de las otras especies que están por debajo, por así decirlo. Entonces, esas áreas han disminuido a partir de lo que ya sería todo lo que es ganar, disfrutar. Ya a nadie le interesa, por ejemplo, la empatía, o sea, tú te vas a las áreas donde están las zonas azules, que son las áreas donde están los supercentenarios, se llaman zonas azules, que son 5 áreas, nada más gente que tienen 120 años, supercentenarios sanos. No estoy hablando de longevo enfermo, donde, por ejemplo, que aquí hay personas longevas, pero enfermas, supercentenarios. Y esa gente ni tienen estrés, o sea, van y socializan con sus amigos, se toman el té, practican algún tipo de doctrina. ¿Y dónde es eso, doctora? Está uno en Nicoya, hay un valle en Costa Rica, hay una zona Mish, hay una zona en Japón y no recuerdo cuál ahora es la otra, pero son 5 zonas. 120 años está viviendo la gente en salud ahí. En salud, pero tienen características específicas que tienen que ver con la alimentación, con la sociabilización, con algunas prácticas de algunas doctrinas específicas. Por ejemplo, el de Japón se caracteriza porque ellos practican algo que se llama, creo que Ikigarai o algo así. No me quiero meter mucho en eso porque no lo manejo bien. No, pero muy interesante. Tenemos que seguir investigando. Con el equilibrio. Pero, ¿y cómo puede entonces la gente aplicar todo eso, doctora, para lidiar con el día de hoy, con esas cosas que nos están haciendo daño que utilizamos para lidiar con la ansiedad? O sea, yo no quiero hacer eso como... No me gusta ser ni reduccionista, pero tampoco me gusta ser como simplista con las cosas. Las personas se quejan, por ejemplo, de que, bueno, yo no aprendo como yo aprendía antes. Y usted está leyendo lo que usted leía antes, ¿no? Los primeros 40 años te dan el texto, los otros 40 te dan el título. Entonces, ¿de qué hablamos ahí? De reserva cognitiva. Tú quieres tener una longevidad con una condición buena, tú tienes que tener una buena reserva cognitiva. Ejercitar el músculo, ¿verdad? Claro. Ese músculo tan importante tiene que ejercitarlo. Aunque sea 2, no importa. Bien. Bueno. 2 neuronas. No. A velocidad de 2. No. Doctora, ¿qué podemos hacer con este tecnoestrés que usted hablaba ahorita y que me encantó? ¿Cómo lidiar nosotros, que lo transmitimos de padre a hijo, de tío a sobrino, de toda la generación? Ayuno de dopamina.
Ayuno de dopamina es algo que se está hablando mucho, los neurocientistas, y lo están hablando incluso personas que están muy metidos en la corriente de volver al equilibrio natural. La naturaleza nos hizo natural. Aristóteles decía que nosotros no somos animales sociales, las hormigas, las abejas sí son, nosotros nos hicimos sociales por naturaleza. En el momento, ya Rousseau también decía, que el hombre empezó a hacer una parcela, empezó la guerra, esto es mío, esta mujer es mía, este terreno es mío. Dejamos de evolucionar como en especie. Comunidad. Sí. Bueno, y el derecho de propiedad como base de la vida en sociedad, ¿verdad? Como parte de la vida y la sociedad, pero entonces también empezaron los conflictos. Entonces, ¿cómo hacer eso? Ayuno de dopamina. Ayuno de dopamina es usted 24 horas, apague ese celular, apague sus redes y váyase un rato a Palmonte, no, de Palmonte no, para el Mirador, para el Mirador. Que por lo general, en la mayoría de los casos, nada va a pasar. Nadie se va a morir, usted no va a perder ese negocio, usted no va a perder ese trabajo por dejar de estar todo el tiempo disponible. Exacto, y si no, yo salgo para el patio de mi casa, que tengo una matica ahí, echarle agua y hablar con ella y a decirle que me... Saque al perro, abrace a sus hijos. Ayuno de dopamina, doctora, brillante, doctora. Y a los árboles también se pueden abrazar. También. Salgan con Maribel a abrazar árboles. No, la musa de los un árbol de eso la abraza para atrás. La musa de los árboles nos habla, lo que pasa es que nosotros yo hablo con la mata de mi casa. Hemos perdido esa facultad y nuestros abuelos hablaban con los árboles. Hay una musa que vive en los árboles, lo que pasa es que ya nosotros hemos perdido esa capacidad de oír el viento, los árboles, los pájaros. Y hay una energía también, la energía eléctrica que el cuerpo humano concentra en sí, se va cuando uno toca los árboles y camina descalzo en la tierra, porque la tierra te saca esa electricidad del cuerpo y te pone relax. Si Punta Catalina se daña, vamos a hacerte un llamado. A mí también, que yo tengo para... La doctora Marcia Castillo, neuróloga. Doctora, gracias por estar con nosotros. Primera vez, pero segurito que no última, sí, doctora. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación tan interesante con usted, doctora? ¿Dónde se ponen en contacto? Nosotros estamos en el Centro Médico Moderno, en Los Prados. Ahí no estamos para conversar, sino para consultar. Pero a mí me encanta también conversar allá en el consultorio. Ya saben. ¿Usted cómo queda el grupo de la persona aquí de su lado? Sí, yo. De Jenny. Marcia Castillo, @doctora Marcia Castillo en Instagram. Denle seguimiento, nosotros continuamos.